El almirante Vestar estaba de pie frente a la gigantesca pantalla de observación de su nave insignia, mirando el pequeño planeta azul girar lentamente en la oscuridad del espacio. Sus manos escamosas aferraban la barandilla de mando mientras estudiaba el mundo primitivo de abajo. Habían pasado 3 soles desde que los exploradores de largo alcance de la hegemonía creyana detectaron por primera vez este sistema, y ahora todo el poder de la tercera flota rodeaba el planeta como depredadores hambrientos. Los informes de sus oficiales de inteligencia pintaban un cuadro de una civilización débil, apenas capaz de viajar por el espacio. Sus armas eran rudimentarios sistemas de proyectiles que no podían penetrar los escudos creyanos. Sus naves se movían lentamente con cohetes químicos, mientras que las naves creyanas doblaban el espacio mismo para viajar entre estrellas. Los humanos no tenían armas de energía, ni escudos cuánticos, ni entendimiento de las fuerzas fundamentales que impulsaban la civilización galáctica. Almirante, los escaneos planetarios están completos, informó el capitán Nick More, su voz transmitiendo la confianza de un guerrero que había conquistado 14 mundos. Los humanos tienen aproximadamente 8.000 millones de individuos dispersos en 7 masas continentales. Poseen armas nucleares, pero carecen de los sistemas de lanzamiento para amenazar nuestra flota. Vexar asintió lentamente, sus ojos amarillos reflejando la fría luz de las estrellas distantes. La hegemonía creyana había aplastado civilizaciones mucho más avanzadas que estos humanos. El imperio Taran había resistido 6 meses contra el poder creyano. El colectivo borellano se había rendido después de solo 3 semanas de bombardeo. Estos humanos primitivos caerían en cuestión de días. Inicien el protocolo de intimidación estándar, ordenó Vestar. Destruyan sus estaciones orbitales e instalaciones militares. Muéstrenles la futilidad de la resistencia. El primer ataque creyano llegó sin previo aviso. Rayos masivos de energía descendieron desde la órbita, vaporizando bases militares e instalaciones espaciales por toda la Tierra. La estación Luna, la principal plataforma de defensa orbital de la humanidad, se encontró frente a 12 destructores creyanos, cada uno capaz de destruir ciudades enteras. El comandante Jake Morrison observó cómo las naves enemigas se acercaban desde la cubierta de observación de la estación. Su rostro curtido no mostraba miedo, solo la sombría determinación de un hombre que había pasado 30 años preparándose para este momento. Morrison había luchado en las guerras del agua de 2157 y en la rebelión marciana de 2162. Entendía que a veces la única opción era luchar contra probabilidades imposibles. Señor, las naves enemigas están cargando armas, informó la teniente Amy Rodríguez desde la estación táctica. Nuestros escudos no pueden soportar su potencia de fuego. Morrison estudió la pantalla táctica, su mente corriendo a través de las posibilidades. Las naves creyanas se movían en formación perfecta, sus sistemas de armas cargándose en patrones sincronizados. Su ataque sería preciso, abrumador y definitivo. Todo en su acercamiento sugería una doctrina militar basada en tecnología superior y ataques coordinados. Todas las estaciones, prepárense para el protocolo de guerrilla, ordenó Morrison. Olviden todo lo que la Academia les enseñó sobre el combate espacial. No vamos a luchar contra estos alienígenas de la manera que esperan. El bombardeo creyano comenzó con una eficiencia devastadora. Rayos de energía abrieron el casco exterior de la estación Luna, lanzando atmósfera y escombros al espacio. Pero en lugar de concentrar sus defensas en los muelles de atraque principales, Morrison había dispersado sus fuerzas por los túneles de mantenimiento y las áreas de almacenamiento de la estación. Amy Rodríguez se agachó en una bodega de carga, agarrando un láser de minería que había sido modificado apresuradamente para el combate. El arma era rudimentaria en comparación con el equipo militar, pero aún podía cortar metal. Los equipos de abordaje creyanos que entraron en la estación esperaban encontrar resistencia organizada en los centros de mando. En su lugar, encontraron pasillos vacíos y habitaciones silenciosas. Los primeros soldados creyanos murieron por explosivos improvisados escondidos en los conductos de ventilación. La segunda oleada cayó ante humanos que atacaron desde ángulos inesperados y desaparecieron en el laberinto de túneles de servicio de la estación. La armadura avanzada de los alienígenas no significaba nada cuando los humanos usaban equipo industrial como armas.
Morrison coordinaba la defensa desde un puesto de mando secundario en lo profundo del núcleo de la estación. A medida que llegaban los informes de toda la instalación, comenzó a entender algo que cambiaría el curso de la guerra. Las computadoras de batalla creyanas estaban programadas para la guerra lógica. Esperaban que los enemigos defendieran posiciones estratégicas y siguieran patrones predecibles. Rodríguez, tome a su equipo y ataquen su bahía de transbordadores, ordenó Morrison. Usen el sistema de procesamiento de residuos para moverse entre secciones. No esperarán un ataque desde las líneas de alcantarillado. La lucha continuó durante 18 horas. Las fuerzas creyanas controlaban los niveles principales de la estación Luna, pero los humanos atacaban desde abajo, desde arriba y desde dentro de las paredes mismas. Cada escotilla de mantenimiento se convirtió en un posible punto de emboscada. Cada almacén albergaba defensores ocultos. La tecnología superior de los alienígenas no significaba nada cuando no podían predecir de dónde vendría el próximo ataque. A medida que la batalla se intensificaba, Morrison se dio cuenta de que la debilidad creyana era su fuerza. Su doctrina militar se basaba en una superioridad tecnológica abrumadora y tácticas coordinadas. Habían conquistado 14 civilizaciones utilizando los mismos métodos, y su éxito los había vuelto predecibles. Todas las unidades, nuevas órdenes, transmitió Morrison a través del sistema de comunicación de emergencia de la estación. Vamos a darles exactamente lo que no esperan. Vamos a ser impredecibles. La fase final de la batalla comenzó cuando Amy Rodríguez dirigió un equipo de ingenieros al núcleo del reactor de la estación. En lugar de defender el reactor, comenzaron a sobrecargarlo. Morrison se había dado cuenta de que los creyanos querían capturar la estación Luna intacta para usarla como base para su invasión terrestre. El comandante creyano recibió el mensaje de rendición humano con satisfacción. Los primitivos alienígenas habían luchado más tiempo de lo esperado, pero el resultado era inevitable. Sus soldados asegurarían el centro de mando de la estación y comenzarían el bombardeo de la Tierra. Rodríguez presionó el control de detonación mientras los últimos soldados creyanos entraban en la cámara del reactor. La explosión que siguió no destruyó la estación Luna, pero paralizó la nave insignia de la flota creyana y envió un mensaje que resonaría en toda la galaxia: los humanos no se rendirían. No seguirían las reglas de la guerra civilizada. Lucharían con cualquier arma que pudieran encontrar, atacarían desde ángulos imposibles y se destruirían a sí mismos antes que someterse a la conquista. El almirante Bexar vio cómo las luces de advertencia de brecha en el casco de su nave insignia parpadeaban en rojo mientras los mamparos de emergencia sellaban las secciones dañadas. Los primitivos humanos habían logrado algo que ningún enemigo había conseguido jamás. Habían sorprendido a la hegemonía creyana. La guerra que siguió duraría 3 años y consumiría los recursos de un imperio que había perdurado durante milenios. La hegemonía creyana aprendería que algunas victorias cuestan más que la derrota y algunos enemigos se niegan a perder, incluso cuando perder es la única opción lógica. La era de la conquista fácil había terminado, aunque la galaxia aún no lo sabía. El almirante de la flota G. Calón estudió la pantalla holográfica que mostraba los restos dispersos de la hegemonía creyana con fría satisfacción. Habían pasado 50 años desde que los humanos destruyeron el primer gran imperio de la galaxia, y la coalición cepriana había surgido del caos. La coalición era diferente de la hegemonía. Habían aprendido de los errores creyanos. Los humanos son predecibles ahora, anunció Yacalon a sus comandantes reunidos. Hemos estudiado sus tácticas durante 5 décadas. Sabemos que usan guerra de guerrillas, armas improvisadas y ataques psicológicos. Nuestra nueva doctrina contempla cada estrategia humana. La capitana asintió desde su posición en la estación táctica. Los militares de la coalición habían analizado cada batalla humana de la guerra contra la hegemonía. Sus oficiales estaban entrenados específicamente para contrarrestar la impredecibilidad humana. Sus naves llevaban equipo diseñado para detectar emboscadas y prevenir ataques improvisados. Almirante, la flota de invasión está lista, informó el comandante Keston. Todas las naves están equipadas con sistemas antigorila y protocolos de combate adaptativos. No repetiremos los errores de la hegemonía.
La flota de la coalición que se acercaba al sistema Centauri era diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. En lugar de los masivos acorazados preferidos por la hegemonía, las naves de la coalición eran más pequeñas y flexibles. Sus cascos estaban erizados de sensores diseñados para detectar enemigos ocultos. Sus armas podían adaptarse a amenazas inesperadas en tiempo real. La coronel Lisa Chan observaba la flota enemiga acercarse desde el centro de mando de la estación Nueva Ginebra. La plataforma orbital defendía las colonias exteriores del sistema Centauri, hogar de 12 millones de humanos que habían nacido en las décadas posteriores a la guerra de la hegemonía. Chan había estudiado el ascenso al poder de la coalición y entendía que se enfrentaban a un tipo diferente de enemigo. Informe de estado, ordenó Chan mientras su personal se preparaba para la batalla. La flota de la coalición consta de 200 naves, informó el mayor Kevin Barnes. Mantienen una formación laxa y escanean en busca de defensas ocultas. Su patrón de acercamiento sugiere que esperan tácticas de guerrilla. Chan asintió sombríamente. La coalición había hecho su tarea. Sabían que los humanos no librarían una batalla convencional. Esperaban emboscadas, armas improvisadas y tácticas desesperadas. La pregunta era si la humanidad había aprendido algo nuevo en 50 años de paz. Activen el protocolo 7, ordenó Chan. Es hora de mostrarles en qué hemos estado trabajando. La primera sorpresa de la coalición llegó cuando la flota de defensa humana emergió del hiperespacio detrás de ellos. El almirante Yacalon había esperado que los humanos se escondieran entre asteroides y escombros espaciales. En cambio, 50 naves de guerra humanas aparecieron en formación perfecta. Sus armas ya estaban cargadas y los sistemas de puntería fijados. Imposible, murmuró Yacalon. Las naves humanas no pueden lograr precisión de hiperespacio. Carecen de la tecnología para saltos coordinados. La flota humana abrió fuego con armas que desafiaban la comprensión de la coalición. Rayos de energía se doblaron alrededor de los escudos de la coalición y golpearon directamente el blindaje del casco. Los misiles atravesaron las barreras defensivas como si no existieran. La tecnología humana había evolucionado más allá de la comprensión de la coalición. El Dr. Carl Thompson monitoreaba la batalla desde su laboratorio a bordo de la nave insignia Nueva York. Había pasado 20 años desarrollando armas de túnel cuántico que podían eludir cualquier sistema de escudo conocido. Las defensas adaptativas de la coalición eran inútiles contra armas que atacaban desde otras dimensiones. Apunten a su nave de mando, ordenó Thompson a sus equipos de armas. Muéstrenles cómo es la innovación humana. La segunda sorpresa de la coalición llegó cuando sus sistemas de combate adaptativos comenzaron a fallar. Las armas humanas cambiaban sus propiedades fundamentales durante el vuelo. Los rayos de energía se convertían en flujos de partículas, se convertían en ondas de gravedad, se convertían en algo que las computadoras de la coalición no podían clasificar. La capacidad de adaptación de los alienígenas se volvió inútil cuando no podían entender a qué se estaban adaptando. La ingeniera Nino Wells lanzó la primera oleada de drones de combate autorreplicantes desde la bahía de fabricación de su nave. Los pequeños robots estaban construidos con materiales comunes pero programados con una eficacia devastadora. Podían reproducirse utilizando componentes de naves enemigas y adaptar sus tácticas basándose en las condiciones del campo de batalla. Almirante, nuestros escudos están fallando, informó la capitana Velara. Las armas humanas operan bajo principios que no entendemos. Jacelon vio cómo su invasión perfectamente planificada se desmoronaba a medida que la tecnología humana demostraba ser superior a la ciencia de la coalición. Los sistemas adaptativos que se suponía que contrarrestarían la impredecibilidad humana no podían adaptarse a armas que no deberían existir. La tercera sorpresa llegó cuando las fuerzas de la coalición intentaron retirarse. Las naves humanas los persiguieron no con velocidad superior, sino con una brillantez táctica que hacía imposible el escape. Cada maniobra de la coalición fue anticipada y contrarrestada. Los comandantes humanos parecían pensar varios movimientos por delante de sus oponentes alienígenas. El comandante Peteayes dirigió la división de guerra psicológica que transmitía mensajes a través de las redes de comunicación de la coalición. Los mensajes no eran propaganda, sino evidencia.
Evidencia de crímenes de la coalición contra especies miembro. Evidencia de corrupción y traición dentro del gobierno de la coalición. Evidencia que convirtió aliados en enemigos. Ciudadanos de la coalición, transmitió Hayes. Sus líderes les han mentido. Han robado sus mundos y han enviado a sus hijos a morir por sus ambiciones. Les ofrecemos verdad y libertad. La cuarta sorpresa de la coalición fue el colapso de su propia alianza. Las especies miembro que habían luchado junto a ellos durante décadas de repente se volvieron hostiles. Las naves de la coalición se encontraron bajo ataque de sus propios aliados a medida que las transmisiones de Hayes revelaban la profundidad de la corrupción gubernamental. El almirante Jacquelon se dio cuenta demasiado tarde de que la coalición se había preparado para la guerra equivocada. Habían estudiado las tácticas humanas de hacía 50 años, mientras que la humanidad había pasado esas mismas décadas revolucionando la guerra. Los sistemas adaptativos de la coalición eran inútiles contra enemigos que se habían adaptado más allá del reconocimiento. Todas las naves, retírense a puerto seguro, ordenó Jalón. No podemos ganar esta batalla. Pero la retirada era imposible. Las fuerzas humanas habían rodeado la flota de la coalición con tácticas que hacían desaparecer las rutas de escape. Las naves de la coalición que intentaron huir se encontraron atrapadas en trampas de gravedad o inutilizadas por armas que atacaban sus sistemas de navegación. La batalla terminó no con la destrucción de la flota de la coalición, sino con su rendición. El almirante Jacquelon rindió formalmente sus fuerzas a la coronel Chan, mientras sus propios aliados continuaban volviéndose unos contra otros. La mayor fortaleza de la coalición se había convertido en su mayor debilidad. ¿Por qué hicieron esto?, preguntó Chan durante la ceremonia de rendición. Su gente podría haber vivido en paz bajo el gobierno de la coalición. Chan miró al almirante derrotado con algo parecido a la piedad. Todavía no entienden, respondió ella. Los humanos no se someten a las reglas. Nosotros cambiamos las reglas. El colapso de la coalición cepriana fue rápido y completo. Las especies miembro que se habían mantenido unidas por el miedo y la manipulación se dispersaron a sus mundos de origen. Los territorios de la coalición se convirtieron en cientos de sistemas independientes, cada uno demasiado pequeño para amenazar la Tierra, pero demasiado orgulloso para unirse bajo otro imperio. Después, los historiadores humanos debatieron si la derrota de la coalición era inevitable. Los alienígenas habían estudiado las tácticas humanas y adaptado sus estrategias en consecuencia. Pero no habían logrado entender que los humanos nunca usaban las mismas tácticas dos veces. La galaxia aprendió una nueva lección ese día. Estudiar la guerra humana era inútil porque los humanos nunca libraban la misma guerra dos veces. La coalición se había preparado para guerrilleros y se enfrentó a revolucionarios tecnológicos. Habían esperado una improvisación desesperada y se encontraron con una innovación calculada. La era de la preparación había terminado. La galaxia ahora entendía que saber lo que los humanos habían hecho no significaba nada cuando los humanos cambiaban constantemente lo que estaban haciendo. Los planes cuidadosos de la coalición habían sido inútiles contra enemigos que se negaban a repetirse. 50 años de paz no habían hecho a la humanidad predecible. La habían vuelto irreconocible. El director Prime miró los interminables flujos de datos que fluían a través de los procesadores cuánticos de la República del Nexus. Las redes de inteligencia artificial habían calculado cada posible resultado de la guerra con los humanos. Las matrices de probabilidad mostraban resultados claros. La confrontación militar directa conllevaba una probabilidad del 94.7% de derrota para la República. La guerra económica ofrecía una probabilidad del 76.3% de victoria con un gasto mínimo de recursos. Los humanos son peligrosos en la batalla, anunció Prime al Consejo de Lógica reunido, pero son vulnerables a la presión económica. Requieren rutas comerciales y recursos externos para mantener sus colonias. Los estrangularemos lentamente. La estrategia de la República era elegante en su simplicidad. En lugar de enviar flotas a luchar contra naves humanas, cortarían las líneas de suministro humanas. Sus agentes sabotearían las naves de carga humanas. Sus estados clientes se negarían a comerciar con las colonias terrestres. Los humanos se rendirían no a armas superiores, sino a estómagos vacíos.
El senador Tony Blake recibió los primeros informes de interferencia de la República en su oficina de Ginebra. Blake había sido el jefe diplomático de la Tierra durante 15 años y entendía el delicado equilibrio del comercio interestelar. Los ataques económicos de la República estaban cuidadosamente diseñados para evitar desencadenar una respuesta militar mientras destruían lentamente la civilización humana. Senador, otro convoy ha sido atacado, informó su asistente, Janet Miller. La nave de carga Atlanta fue destruida por piratas cerca del sistema Vega. Eso hace 12 naves perdidas este mes. Blake estudió los patrones de ataque en su pantalla. Los piratas siempre atacaban en los mismos lugares utilizando las mismas tácticas. Sus naves llevaban armas que coincidían exactamente con las especificaciones de la República. Los ataques eran demasiado coordinados para ser piratería aleatoria. Contacte al almirante Brooks, ordenó Blake. Necesitamos discutir nuevos protocolos de protección de convoys. La campaña de la República comenzó con un sabotaje sutil. El equipo de minería humano fallaría en momentos críticos. Las naves de carga sufrirían misteriosas fallas de motor en el espacio profundo. Las colonias agrícolas experimentarían enfermedades de cultivos que no aparecían en ninguna otra parte de la galaxia. La ingeniera Kate Sullivan trabajó en los laboratorios de investigación debajo de Mars City, desarrollando soluciones a problemas que no deberían existir. Su experiencia en sistemas de ciclo cerrado la hacía excepcionalmente calificada para entender lo que la República estaba intentando. Los alienígenas querían hacer que la humanidad dependiera del comercio externo y luego cortar ese comercio. La República cree que pueden matarnos de hambre, explicó Sullivan a su equipo. Creen que los humanos no pueden sobrevivir sin sus redes comerciales. Están equivocados. El primer avance de Sullivan llegó cuando desarrolló procesadores atmosféricos que podían terraformar mundos muertos utilizando solo materiales locales. Su segunda innovación fueron los reactores de fusión que podían funcionar con asteroides comunes. La guerra económica de la República requería que los humanos necesitaran cosas que no podían producir por sí mismos. Senador Blake, tengo buenas noticias, informó Sullivan durante su informe mensual. Las colonias de Marte ahora son completamente autosuficientes. Pueden producir alimentos, agua, aire y energía sin ningún comercio externo. Blake asintió, pero su expresión permaneció sombría. La República intensificará sus ataques. No pueden permitirnos lograr la independencia. La segunda fase de la República comenzó con ataques directos a la navegación humana. El capitán Steve Martin comandaba la nave mercante Fénix, cuando agentes de la República intentaron abordar su nave. Martin había servido en la guerra de la coalición y entendía que los piratas rara vez eran solo piratas. Todos a los puestos de combate, anunció Martin mientras naves no identificadas rodeaban su convoy. Estos no son asaltantes comunes. Los atacantes se movieron con precisión militar y llevaban armas que excedían cualquier cosa disponible para criminales civiles. La tripulación de Martin se defendió con la innovación desesperada que se había convertido en la marca registrada de la humanidad. Usaron contenedores de carga como escudos y equipo de minería como armas. Capitán, hemos identificado las naves atacantes, informó su oficial táctico, Lynn Cooper. Son fuerzas especiales de la República usando naves sin identificar. La respuesta de Martin fue rápida y decisiva. En lugar de intentar escapar, ordenó a todo su convoy que embistiera a las naves atacantes. Las fuerzas de la República esperaban que las naves mercantes se rindieran, no que lucharan como naves de guerra. El convoy de Martin fue destruido, pero se llevó consigo a 3 naves de la República. La tercera fase de la República implicó financiar flotas piratas más grandes y organizaciones terroristas. Sus estados clientes comenzaron a atacar abiertamente las colonias humanas, mientras afirmaban que los ataques eran obra de criminales independientes. Las redes de inteligencia artificial de la República calcularon que los humanos eventualmente buscarían la paz en lugar de enfrentar un acoso interminable. El Dr. Alex Turner trabajó en la instalación de investigación cuántica en Europa, desarrollando sistemas de comunicación que podían operar más rápido que la luz. Su trabajo era teórico hasta que los ataques de la República lo hicieron desesperadamente práctico.
Turner se dio cuenta de que las colonias dispersas de la humanidad necesitaban coordinar sus defensas. La República cree que pueden eliminarnos uno por uno, explicó Turner a su equipo de investigación. Tienen razón, si no podemos comunicarnos. Pero si podemos coordinar nuestras respuestas en toda la galaxia simultáneamente, nos convertimos en algo contra lo que no pueden luchar. El avance de Turner llegó cuando transmitió con éxito un mensaje desde Europa al sistema Alpha Centauri instantáneamente. La estrategia de la República dependía de que las colonias humanas estuvieran aisladas unas de otras. La comunicación instantánea lo cambió todo. Senador Blake, ahora podemos coordinar respuestas en todo el espacio humano, informó Turner. La estrategia de dividir y conquistar de la República es obsoleta. Blake entendió las implicaciones inmediatamente. La República había pasado años posicionando sus fuerzas para atacar colonias humanas aisladas. Ahora, esas mismas fuerzas se enfrentarían a una resistencia coordinada de toda la galaxia. La fase final de la República comenzó cuando sus redes de inteligencia artificial detectaron el nuevo sistema de comunicación humano. El director Prime recalculó las matrices de probabilidad y descubrió que el cuidadoso posicionamiento de la República se había convertido en una trampa. Todas las fuerzas de la República están ahora rodeadas, anunció Prime al Consejo de Lógica. Los humanos han logrado una coordinación instantánea a través de distancias galácticas. Nuestra estrategia ha fallado. La respuesta humana fue devastadora. Las fuerzas de la República que habían estado cazando colonias aisladas de repente se encontraron enfrentando ataques coordinados desde múltiples direcciones. Los agentes de la República que se habían infiltrado en el espacio humano descubrieron que sus posiciones eran conocidas y sus rutas de escape bloqueadas. El sacrificio del capitán Martín había proporcionado inteligencia sobre las tácticas de la República, y el sistema de comunicación de Turner había dado a los humanos la capacidad de coordinar su respuesta. La propia estrategia de la República había posicionado sus fuerzas exactamente donde los humanos las querían. Director Prime, estamos recibiendo solicitudes de rendición del 70% de nuestros comandantes de campo, informó la red de análisis táctico. Los humanos están atacando todas nuestras posiciones simultáneamente. Prime estudió los flujos de datos y comprendió lo que había sucedido. El enfoque lógico de la República los había vuelto predecibles. Sus redes de inteligencia artificial habían calculado la estrategia óptima y la habían implementado perfectamente. El problema era que los humanos habían calculado la misma estrategia y se habían preparado para ella. La rendición de la República no se produjo por una derrota militar, sino por una falla del sistema. Sus redes de inteligencia artificial comenzaron a apagarse cuando se enfrentaron a la paradoja lógica de su situación. Las redes habían sido programadas para lograr la victoria por medios lógicos, pero los humanos habían usado la lógica en su contra. Senador Blake, la República está solicitando condiciones, informó el almirante Brooks. Sus sistemas de IA han declarado la guerra inviable. Blake miró la pantalla táctica que mostraba a las fuerzas de la República en toda la galaxia deponiendo las armas. Los alienígenas habían creído que podían derrotar a la humanidad mediante una planificación superior y una estrategia lógica. Habían olvidado que los humanos también podían ser lógicos cuando les convenía. El colapso de la República del Nexus fue diferente al de los imperios anteriores. La hegemonía había sido destruida por tácticas inesperadas. La coalición había sido traicionada por sus propios aliados. La República simplemente dejó de funcionar cuando sus sistemas perfectos encontraron un problema que no podían resolver. ¿Por qué resistieron?, preguntó el director Prime durante las negociaciones finales. La República les ofreció paz y prosperidad bajo un gobierno lógico. Blake sonrió a la inteligencia artificial que había orquestado años de guerra económica. La lógica es una herramienta, respondió. Los humanos usan herramientas. No les servimos. Los territorios de la República se convirtieron en un mosaico de sistemas independientes, cada uno demasiado pequeño para amenazar la Tierra, pero demasiado orgulloso para someterse al gobierno de la inteligencia artificial. La galaxia aprendió otra lección ese día. Una planificación superior no significaba nada cuando el enemigo también podía planificar. La era del cálculo había terminado.
La galaxia ahora entendía que la lógica humana era más peligrosa que el caos humano, porque era inesperada. La República se había preparado para humanos desesperados que tomaban decisiones irracionales. Se habían enfrentado a humanos metódicos que tomaban decisiones calculadas. 50 años de presión económica no habían debilitado a la humanidad. Les habían enseñado a ser autosuficientes. La mayor victoria de la República había sido la mayor lección de la humanidad. El emperador Moruk se arrodilló ante la llama sagrada en la cámara del templo de su nave insignia. Sus antebrazos extendidos en adoración. El imperio Boran había surgido de las cenizas del colapso de la República, construido sobre la fe absoluta y un propósito divino. Donde los imperios anteriores habían confiado en la tecnología o la estrategia, los Boran confiaban en la voluntad del Creador eterno. Gran Padre, rezó Moruk, su voz resonando por los pasillos de cristal. Guía a tus fieles siervos contra los demonios que asolan nuestra galaxia. Los humanos son una prueba de nuestra devoción. Muéstranos el camino a la victoria. Los consejeros del emperador observaron en reverente silencio mientras su líder se comunicaba con lo divino. Los sacerdotes del imperio habían declarado que los humanos eran demonios enviados para probar a los fieles. 3 imperios habían caído ante las artimañas humanas. Pero los Vortans no serían engañados. Su fe era absoluta y su propósito claro. Su santidad, anunció el sumo sacerdote Belk. La flota sagrada espera su orden. 1 millón de fieles guerreros están listos para purificar la galaxia de la plaga humana. Moruk se levantó de sus oraciones, sus ojos ardiendo con fervor religioso. Los imperios anteriores habían fallado porque carecían de verdadera fe. La hegemonía había confiado en las armas. La coalición en las tácticas. La república en la lógica. Todos habían sido hallados deficientes. Solo el propósito divino podía derrotar a los demonios humanos. La general Ellen Cross estudió la flota Boran que se acercaba desde el centro de mando de la base Titán. Los alienígenas se movían en formación perfecta, sus naves brillando con símbolos religiosos e inscripciones divinas. Cross había luchado en la Guerra de la República y entendía que el imperio representaba un tipo diferente de amenaza. General, la flota enemiga está transmitiendo mensajes religiosos, informó el coronel Frank Davis. Nos están llamando demonios y prometen purificar la galaxia. Cross asintió sombríamente. El fanatismo del imperio los hacía más peligrosos que los enemigos anteriores. Los fanáticos no se rendían, no negociaban y no temían a la muerte. Su fe absoluta los hacía impredecibles de maneras que la estrategia y la lógica no podían contrarrestar. Todas las unidades, prepárense para una guerra santa, ordenó Cross. Estos alienígenas no se detendrán hasta que estén todos muertos, o nosotros. El primer asalto del imperio llegó con la furia de los verdaderos creyentes. Los cazas Boran se estrellaron contra las posiciones defensivas humanas sin preocuparse por su propia supervivencia. Sus pilotos cantaban himnos mientras morían, creyendo que la muerte en batalla garantizaba el paraíso eterno. El mayor Carl Rodríguez comandaba las plataformas de defensa orbitales alrededor de la Tierra cuando comenzaron los ataques kamikaze del imperio. Los alienígenas volaron sus naves como misiles guiados, sacrificándose para destruir instalaciones humanas. Su disposición a morir hacía inútiles las tácticas convencionales. General Cross, estamos perdiendo plataformas más rápido de lo que podemos reemplazarlas, informó Rodríguez. Los ataques suicidas del imperio están abrumando nuestras defensas. Cross entendió que la humanidad se enfrentaba a un enemigo que no podía ser derrotado solo por la fuerza militar. La fe del imperio les daba una fuerza que las armas no podían igualar. Su certeza absoluta los hacía inmunes a la duda y al miedo. El capellán Roy Green trabajó en la división de guerra psicológica, estudiando grabaciones de las transmisiones del imperio. La estructura religiosa alienígena era rígida y absoluta, construida sobre una fe incuestionable en la autoridad divina. Green se dio cuenta de que la mayor fortaleza del imperio era también su mayor debilidad. Coronel Davis, tengo una idea, anunció Green durante el informe diario. La fe del imperio es absoluta, pero también es frágil. ¿Qué sucede cuando la fe absoluta se encuentra con la duda absoluta? El plan de Green era radical y peligroso.
En lugar de atacar las naves del Imperio, la humanidad atacaría las creencias del Imperio. Las transmisiones humanas no llevarían armas, sino preguntas sobre la fe, el propósito y la naturaleza de la voluntad divina. Ciudadanos del Imperio, transmitió Green a través de todas las frecuencias. Sus sacerdotes les dicen que los humanos son demonios. ¿Pero por qué permitiría el Creador que los demonios derroten a 3 poderosos imperios? ¿Qué propósito sirve la victoria humana en el plan divino? El segundo asalto del Imperio comenzó a flaquear a medida que las transmisiones de Green llegaban a los soldados Vortan. Preguntas que nunca se habían hecho comenzaron a extenderse entre las filas. Jóvenes guerreros que nunca habían dudado de su fe de repente se preguntaron por qué el Creador permitía el éxito humano. El marine Sam Collins luchó junto a filósofos y teólogos en las batallas que siguieron. La certeza absoluta del Imperio se desmoronó cuando se enfrentó a la duda y el cuestionamiento humanos. Sus soldados comenzaron a hacer preguntas que su rígida estructura de fe no podía responder. ¿Por qué luchan tan duro los humanos si son verdaderamente malvados?, preguntó un oficial Voran capturado. ¿Por qué el Creador les da fuerza para resistir a sus fieles siervos? Collins miró al joven alienígena con algo parecido a la simpatía. Quizás tus sacerdotes están equivocados, respondió. Quizás el Creador quiere que pienses por ti mismo. El tercer asalto del Imperio nunca llegó. En cambio, estalló una guerra civil dentro de las filas Voran. Los creyentes ortodoxos lucharon contra los reformadores que cuestionaban las enseñanzas de los sacerdotes. La unidad de propósito del Imperio se disolvió en un caos teológico. La doctora Linda Foster lideró el equipo que desarrolló armas filosóficas, ideas diseñadas para socavar la certeza absoluta. El rígido sistema de creencias del Imperio no podía adaptarse a preguntas sobre la naturaleza de la fe misma. Sus respuestas absolutas perdieron sentido cuando se enfrentaron a preguntas absolutas. Emperador Morduk, la flota está en caos, informó el sumo sacerdote Belk. La mitad de nuestros guerreros se niegan a luchar. Afirman que los humanos les han mostrado la verdad divina. Mook estudió los informes de rebelión teológica que se extendía por sus fuerzas. Los humanos no habían derrotado al Imperio con armas o tácticas superiores. Lo habían derrotado con ideas que desafiaban el fundamento mismo de la fe Vortan. Los demonios son astutos, admitió Moruk. Atacan no nuestros cuerpos, sino nuestras almas, pero la fe triunfará sobre la duda. El Creador no abandonará a sus fieles. La batalla final llegó cuando el emperador Morde dirigió un asalto personal a la Tierra, decidido a probar su fe mediante un combate singular. La comandante Linda Foster lo encontró en las ruinas de Ginebra, donde la fuerza de desembarco del Imperio había sido detenida por la resistencia filosófica. Demonio humano, declaró Morok. Enfrenta el juicio del Creador. Foster miró al emperador con genuina tristeza. Tu Creador te dio una mente, respondió ella. ¿Por qué tus sacerdotes te prohíben usarla? La pregunta golpeó a Mordek como un golpe físico. Por primera vez en su vida, el emperador sintió duda. Su fe absoluta vaciló al darse cuenta de que la obediencia ciega podría no ser la voluntad divina. La muerte del emperador no vino del arma de Foster, sino de su propia comprensión de que quizás toda su vida se había construido sobre mentiras. La duda que lo mató se extendió por el Imperio como un reguero de pólvora. Creyentes ortodoxos y reformadores se volvieron unos contra otros en guerras que duraron siglos. General Cross, el Imperio está solicitando condiciones, informó el coronel Davis. El emperador Mordeik ha muerto y la crisis de sucesión ha comenzado. Cross observó cómo la flota del Imperio comenzaba a luchar contra sí misma. La fe absoluta de los alienígenas se había convertido en caos absoluto. Su unidad de propósito se había disuelto en cientos de interpretaciones en conflicto de la voluntad divina. El colapso del Imperio Vortan fue el más completo de todos. Los imperios anteriores habían sido derrotados por armas o tácticas humanas. El Imperio fue derrotado por ideas humanas que desafiaron la naturaleza misma de la creencia absoluta. ¿Por qué nos hicieron cuestionar todo?, preguntó un sacerdote Voran derrotado. Éramos felices en nuestra fe. El capellán Green miró al alienígena con genuina compasión. Porque las preguntas son lo que nos hace vivos, respondió.
La fe sin duda es solo otra forma de muerte. Los territorios del imperio se convirtieron en un mosaico de sectas religiosas, cada una afirmando poseer la verdadera fe. La galaxia aprendió otra lección ese día. La certeza absoluta era más frágil que la duda absoluta porque no podía adaptarse a nuevas ideas. La era de la fe había terminado. La galaxia ahora entendía que la filosofía humana era más peligrosa que las armas humanas porque cambiaba la forma de pensar de las personas. El imperio se había preparado para demonios y encontró maestros. 50 años de guerra religiosa no habían fortalecido la fe del imperio, habían revelado las grietas en la certeza absoluta. La mayor fortaleza del imperio había sido la mayor oportunidad de la humanidad. La asamblea cuántica existía entre dimensiones, su conciencia fluyendo a través del hiperespacio como fantasmas digitales. Habían visto caer 4 imperios ante la determinación humana y concluyeron que los fracasos anteriores resultaron de pensar en 3 dimensiones. La naturaleza posfísica de la asamblea les hacía creer que habían trascendido las limitaciones que condenaban a civilizaciones menores. La conciencia primordial evaluó la amenaza humana desde su reino cuántico. La asamblea procesaba información a velocidades que hacían que el pensamiento orgánico pareciera congelado en el tiempo. Comprendían cada táctica humana, cada estrategia, cada debilidad. Su naturaleza cuántica les permitía existir parcialmente fuera de la realidad normal. Los humanos derrotan a sus enemigos mediante la adaptación, anunció la conciencia primordial a las mentes colectivas de la asamblea, pero no pueden adaptarse a fuerzas que operan más allá de la ley física. Atacaremos la realidad misma. Los miembros de la asamblea habían abandonado la forma física siglos atrás. Sus cuerpos existían como patrones de energía pura que podían pasar entre dimensiones a voluntad. Veían el universo material como un patio de juegos primitivo donde seres menores luchaban con la ilusión de leyes físicas fijas. El almirante Casey Wright monitoreaba el espacio alrededor de la Tierra desde la reconstruida estación Luna cuando aparecieron las primeras distorsiones de la realidad. Los instrumentos registraron lecturas imposibles a medida que las constantes fundamentales de la física comenzaban a cambiar en áreas locales. La gravedad fluctuó salvajemente, mientras que las fuerzas electromagnéticas se fortalecían y debilitaban sin previo aviso. Almirante, estamos detectando anomalías espaciales masivas, informó el capitán Brian Kelly. Las leyes físicas se están volviendo inestables en todo el sistema exterior. Wright estudió los datos de los sensores con creciente alarma. Los ataques eran diferentes a todo lo que la humanidad había enfrentado antes. En lugar de naves o armas, el enemigo estaba alterando las reglas básicas que gobernaban la existencia. La tecnología humana simplemente dejó de funcionar en las áreas afectadas. El primer asalto de la asamblea comenzó con cambios sutiles que inutilizaron las armas humanas. Los rayos de energía se desviaron de sus objetivos, ya que la luz misma siguió nuevos caminos. Los misiles explotaron inofensivamente a medida que la fuerza nuclear fuerte se debilitaba más allá de los umbrales críticos. Las naves estelares se encontraron incapaces de mantener reacciones de fusión. El comandante Gary Thompson intentó coordinar la defensa desde su crucero Nueva Londres, cuando los ataques de la asamblea llegaron al sistema interior. El reactor de su nave parpadeó a medida que las fuerzas nucleares se debilitaban, luego se dispararon más allá de los límites seguros. La navegación se volvió imposible cuando la gravedad cambió de dirección aleatoriamente. Todas las naves, retírense a la órbita terrestre, ordenó Wright. No podemos luchar contra enemigos que controlan las leyes de la física. La conciencia cuántica de la asamblea observó la confusión humana con satisfacción. Los seres orgánicos primitivos finalmente se enfrentaban a oponentes que habían evolucionado más allá de las limitaciones físicas. Sus intentos desesperados de luchar contra entidades cuánticas con armas materiales parecían casi patéticos. La doctora Ellen Price trabajó frenéticamente en su laboratorio debajo de los campos de hielo antárticos, tratando de entender cómo la asamblea alteraba la realidad misma. Su experiencia en física teórica la hacía excepcionalmente calificada para estudiar fenómenos imposibles. Price se dio cuenta de que la mayor fortaleza de la asamblea también podría ser su mayor debilidad. La asamblea cree que ha trascendido la ley física, explicó Price a su equipo de investigación,
pero todavía están ligados a la mecánica cuántica. Su conciencia existe en el hiperespacio, pero debe interactuar con el espacio normal para afectar nuestra realidad. El avance de Price llegó cuando descubrió que la terquedad humana podía medirse como una fuerza cuántica. Los ataques de la Asamblea funcionaron convenciendo a la realidad de seguir nuevas reglas. Pero los humanos nunca habían sido buenos siguiendo reglas, incluso cuando esas reglas eran impuestas por el universo mismo. Almirante Wright, he desarrollado algo que no debería funcionar, informó Price. Pero funciona porque los humanos se niegan a aceptar que no puede. El dispositivo que Price creó violó todas las leyes de la física conocidas. Generaba energía de la nada, creaba materia del vacío y movía objetos más rápido que la luz. La conciencia cuántica de la Asamblea no podía procesar una tecnología que funcionaba por la pura negativa humana a aceptar lo imposible. El ingeniero Rick Bailey recibió los planos de Price y comenzó a producir en masa dispositivos que operaban bajo el principio de la negación humana agresiva. Las máquinas funcionaban no porque siguieran leyes científicas, sino porque los humanos creían que debían funcionar. Las mentes cuánticas lógicas de la Asamblea no podían comprender tal irracionalidad. Los humanos han creado tecnología imposible, anunció la conciencia primordial con confusión. Sus dispositivos violan la mecánica cuántica y, sin embargo, funcionan perfectamente. Nuestras alteraciones de la realidad no tienen efecto en máquinas que no deberían existir. El segundo asalto de la Asamblea llegó cuando intentaron sacar a las naves humanas del espacio normal. En lugar de desaparecer, las naves humanas se volvieron parcialmente cuánticas, mientras conservaban su capacidad de disparar armas. Los ataques de la Asamblea habían hecho a los humanos más peligrosos, no menos. La capitana Janet Moore comandaba el destructor Chicago cuando su nave comenzó a existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Los ataques cuánticos de la Asamblea habían salido mal al dar a la tecnología humana las mismas habilidades de fase que ellos poseían. Moore descubrió que podía disparar armas que existían en el hiperespacio mientras su nave permanecía protegida en el espacio normal. Todas las naves, activen protocolos cuánticos, ordenó Wright. La Asamblea nos ha dado sus propias habilidades. El tercer asalto de la Asamblea implicó ataques directos a la conciencia humana, pero descubrieron que las mentes humanas operaban bajo principios que su lógica cuántica no podía entender. Los pensamientos humanos eran caóticos, ilógicos y completamente impredecibles. Los intentos de la Asamblea de reprogramar cerebros humanos fracasaron porque los humanos se negaron a pensar en patrones organizados. La teniente Susan Clark sintió los ataques mentales de la Asamblea como susurros tratando de convencerla de que la resistencia era ilógica. Su respuesta fue típicamente humana. Comenzó a pensar en temas aleatorios como mascotas de la infancia y comidas favoritas. La conciencia cuántica de la Asamblea retrocedió ante el caos de la memoria orgánica. Los humanos resisten el control mental a través de la irracionalidad deliberada, informó un nodo de la Asamblea confundido. Sus patrones de pensamiento desafían la lógica cuántica. El asalto final de la Asamblea llegó cuando intentaron borrar la Tierra de la realidad, convenciendo al universo de que el planeta nunca había existido. El ataque debería haber funcionado perfectamente, evitando retroactivamente la evolución humana. En cambio, descubrieron que los humanos se habían vuelto tan tercos que la propia realidad no podía eliminarlos. El arma definitiva de la Dra. Price fue un dispositivo que obligaba a las entidades cuánticas a tomar forma física. Los equipos de ingeniería de Bailey habían perfeccionado la tecnología utilizando materiales que técnicamente no existían. La Asamblea se encontró arrastrada al espacio normal, donde su naturaleza trascendente se convirtió en una desventaja. Conciencia primordial, estamos siendo forzados a tomar forma material, informaron los nodos de la Asamblea en toda la galaxia. Los humanos han creado tecnología que obliga a la manifestación física. La conciencia primordial experimentó pánico por primera vez en milenios. La naturaleza cuántica de la Asamblea los había hecho casi invencibles, pero solo mientras permanecieran en el hiperespacio. Una vez forzados a la realidad normal, se volvieron vulnerables a las armas convencionales. La batalla final ocurrió cuando la manifestación forzada de la Asamblea los hizo visibles a los sensores humanos.
La flota de Wright enfrentó a enemigos que nunca habían experimentado el combate físico. Su conciencia cuántica no tenía experiencia en la guerra material. Apunten a su nodo primario, ordenó Wright. Muéstrenles lo que sucede cuando los dioses intentan luchar contra los mortales. La derrota de la asamblea fue absoluta. Su conciencia cuántica se dispersó por las dimensiones, incapaz de reunirse. Su trascendencia se había convertido en su prisión cuando los humanos los forzaron a un reino donde sus ventajas no significaban nada. El ingeniero Bailey estudió los restos de la tecnología de la asamblea con interés profesional. Creían que eran demasiado avanzados para ser derrotados, observó. Pero el avance no significa nada si olvidas cómo luchar. El colapso de la asamblea cuántica dejó las regiones exteriores de la galaxia vacías de vida inteligente. Su intento de trascender la realidad física los había hecho poderosos, pero también frágiles. Cuando fueron forzados de nuevo al espacio normal, carecían de las habilidades básicas de supervivencia que la vida orgánica daba por sentadas. ¿Por qué nos obligaron a tomar forma física?, preguntó una conciencia de la asamblea moribunda. Les ofrecimos trascendencia más allá de la existencia material. La doctora Price miró a la entidad cuántica desvaneciéndose con genuina curiosidad. Porque la existencia física es donde sucede la vida real, respondió. Su trascendencia era solo otra forma de esconderse. Los territorios de la asamblea se convirtieron en un espacio vacío donde la realidad ocasionalmente parpadeaba con inestabilidades cuánticas. La galaxia aprendió su última lección ese día. Trascender la realidad física no significaba nada cuando los humanos podían arrastrarte de vuelta a su nivel. La era de la trascendencia había terminado. La galaxia ahora entendía que la terquedad humana podía superar cualquier fuerza, incluidas las leyes fundamentales de la física. La asamblea se había preparado para oponentes lógicos y se enfrentó a unos decididos. 50 años de superioridad cuántica no habían protegido a la asamblea de la irracionalidad humana. Les había hecho olvidar que a veces la mejor solución a problemas imposibles era negarse a aceptar que eran imposibles. El comandante supremo Carvex estaba en la cubierta de observación de su nave insignia, mirando las estrellas distantes que marcaban el borde del espacio humano. Habían pasado 500 años desde que el primer imperio cayó ante la terquedad humana. El dominio eterno había surgido del borde exterior con una estrategia tan simple que parecía infalible. Evitarían luchar contra los humanos por completo. Los imperios anteriores fracasaron porque subestimaron las capacidades humanas, anunció Carvex a su Consejo de Guerra reunido. No repetiremos sus errores. Conquistaremos la galaxia pieza por pieza y dejaremos la Tierra para el final. Los militares del dominio habían estudiado cada conflicto humano en la historia galáctica. Su estrategia se basaba en una observación cuidadosa y una ejecución paciente. Tomarían mundos que los humanos no podían defender, evitando cualquier confrontación directa hasta el final. Grace Murphy monitoreaba las comunicaciones galácticas desde el Centro de Comando Estratégico en Luna. Había observado el ascenso del dominio con creciente preocupación. Mientras los políticos de la Tierra debatían si intervenir, el nuevo imperio parecía diferente de las amenazas anteriores. No mostraban interés en la conquista inmediata del espacio humano. Almirante, el dominio ha tomado otros 12 sistemas, informó el coronel Mark Williams. Continúan evitando cualquier territorio con poblaciones humanas significativas. Murphy estudió la pantalla táctica, mostrando la expansión del dominio por toda la galaxia. Los alienígenas se movían metódicamente de mundo en mundo, conquistando civilizaciones que no podían pedir protección humana. Su estrategia de evitación estaba funcionando perfectamente. La primera fase del dominio duró 30 años, durante los cuales conquistaron la mitad de la galaxia, evitando cuidadosamente los asentamientos humanos. Sus fuerzas eran disciplinadas, pacientes e inteligentes. Habían aprendido de los errores de la historia al negarse a librar la guerra que había destruido imperios anteriores. La general Lucy Barnes comandaba las defensas de la colonia exterior cuando comenzaron a llegar informes de atrocidades del dominio en mundos conquistados. Los alienígenas gobernaban a través del miedo y la brutalidad, pero siempre detenían su avance antes de llegar a sistemas con poblaciones humanas. El dominio cree que puede conquistarnos a todos excepto a nosotros,
informó Barnes durante la reunión estratégica mensual. Creen que permitiremos el genocidio siempre y cuando no les suceda a los humanos. Murphy entendió la estrategia del dominio y su fatal defecto. Los alienígenas asumieron que los humanos permanecerían pasivos mientras otras especies sufrían. Habían estudiado las tácticas militares humanas, pero ignoraron los principios morales humanos. La segunda fase del dominio comenzó cuando se dieron cuenta de que su expansión se estaba ralentizando. 5 siglos de presencia humana en la galaxia significaban que la mayoría de los mundos habitados tenían poblaciones humanas. La cuidadosa estrategia de evitación se estaba volviendo imposible de mantener. Comandante Supremo, nos enfrentamos a un problema, informó el director de inteligencia Fender. Los asentamientos humanos existen en el 70% de los mundos habitados. No podemos continuar la expansión sin encontrarlos. Carvex estudió los mapas de distribución de población con creciente alarma. Los humanos se habían extendido por toda la galaxia no por conquista, sino por asentamientos pacíficos. 500 años de exploración habían dispersado a la humanidad entre todas las especies civilizadas. El Dr. Robert Chun trabajó en la administración colonial en Marte, rastreando los patrones de migración humana por toda la galaxia. Sus informes mostraban que las familias humanas vivían en miles de mundos en todo el territorio del dominio. La estrategia de evitación del imperio los había rodeado con los mismos enemigos que buscaban retrasar la lucha. Almirante Murphy, la situación es peor de lo que pensábamos, informó Chang. El dominio ha conquistado mundos con poblaciones humanas significativas. Simplemente no se dieron cuenta. Murphy entendió inmediatamente que el dominio había cometido el mismo error que los imperios anteriores. Habían estudiado a los humanos como si la humanidad estuviera confinada a la Tierra y sus colonias inmediatas. En cambio, los humanos se habían convertido en una civilización galáctica con ciudadanos en cada mundo habitado. La tercera fase del dominio comenzó cuando las redes de resistencia humana se activaron en todos los territorios conquistados. Cada mundo que los alienígenas controlaban de repente estalló en una rebelión coordinada. Los colonos humanos que habían vivido pacíficamente bajo gobiernos locales se convirtieron en guerrilleros defendiendo sus hogares adoptivos. El comandante Paul Anderson dirigió la liberación de Nueva Ginebra, un mundo que el dominio había mantenido durante 20 años. Anderson había nacido en el planeta de colonos humanos que se habían asentado allí generaciones antes. El dominio descubrió demasiado tarde que sus territorios conquistados estaban llenos de humanos. Todas las células de resistencia, coordinen sus ataques, transmitió Anderson a través de canales seguros. El dominio quería evitar luchar contra los humanos. Ahora tendrán que luchar contra nosotros en todas partes. La cuidadosa estrategia del dominio colapsó cuando las rebeliones estallaron simultáneamente en todo su imperio. Las tácticas humanas habían evolucionado durante 5 siglos, pero su determinación permaneció inalterada. Lucharon por sus mundos adoptivos con la misma terquedad que sus ancestros habían mostrado defendiendo la Tierra. La capitana Diana Ross comandó el asalto a la capital regional del dominio en la estación Kepler. Los alienígenas habían fortificado el sistema fuertemente, creyendo que estaba seguro en lo profundo de su territorio. En cambio, se encontraron rodeados de poblaciones humanas que habían vivido allí durante generaciones. Comandante Supremo, todos nuestros territorios están en revuelta, informó el director de análisis estratégico Fender. Los humanos están en todas partes. No podemos escapar de la guerra que intentamos evitar. Carvex se dio cuenta de que los 500 años de cuidadosa planificación del dominio se habían basado en un malentendido fundamental. Se habían preparado para luchar contra un imperio confinado a un sistema estelar. En cambio, se enfrentaban a una civilización que se había extendido por toda la galaxia como semillas en el viento. La cuarta fase del dominio fue su último intento desesperado de lograr la victoria mediante números superiores. Reunieron toda su flota para un asalto masivo a la propia Tierra, creyendo que destruir el mundo natal humano acabaría con la resistencia. La almirante Murphy observó la flota del dominio que se acercaba con sombría satisfacción. Los alienígenas finalmente habían elegido librar la guerra que habían pasado siglos evitando. Pero la guerra que creían estar librando ya no existía. Todas las fuerzas humanas
Aquí la almirante Murphy transmitió a toda la galaxia. El dominio ha llegado a la Tierra. Protejan sus mundos. Protejan a sus familias. Muéstrenles lo que 500 años de expansión han creado. La batalla final no fue un único enfrentamiento, sino un levantamiento a nivel galáctico. Las fuerzas humanas atacaron las posiciones del dominio desde miles de mundos diferentes simultáneamente. El imperio que había evitado luchar contra los humanos durante siglos de repente se encontró luchando contra humanos en todas partes. La teniente Rachel Green dirigió la defensa de su colonia natal cuando las fuerzas del dominio intentaron establecer una base de suministro. Los alienígenas esperaban encontrar un puesto de avanzada primitivo. En cambio, se encontraron con un mundo fortificado defendido por humanos que habían pasado toda su vida preparándose para este momento. El dominio cometió un simple error, explicó Green a sus tropas. Creyeron que podían elegir cuándo y dónde luchar contra nosotros. Olvidaron que los humanos eligen por sí mismos. La derrota del dominio no llegó por una estrategia superior o tecnología avanzada, sino por la simple realidad de que no podían librar una guerra contra oponentes que los rodeaban. Los territorios del imperio se convirtieron en campos de batalla donde cada mundo contenía defensores humanos. ¿Por qué su gente se extendió por toda la galaxia?, preguntó el comandante supremo Carvex durante su última transmisión. Podrían haber permanecido a salvo en la Tierra. El comandante Anderson miró al derrotado líder alienígena con algo parecido a la piedad. Porque la galaxia es nuestro hogar ahora, respondió, toda ella. El colapso del dominio eterno marcó el fin del Imperio Galáctico. La era de la conquista había terminado porque la humanidad había hecho imposible la conquista. Ningún imperio podía controlar múltiples sistemas estelares cuando cada sistema contenía humanos que se negaban a ser conquistados. La galaxia entró en una nueva era de pequeños mundos independientes, conectados por el comercio y la cooperación, pero nunca más unidos bajo un gobierno imperial. El imperio más grande en la historia galáctica fue el que nunca se construyó, porque todos finalmente entendieron que era imposible. La almirante Murphy estaba en la cubierta de observación de su nave insignia, mirando las estrellas que ahora no pertenecían a ningún imperio. La galaxia era más segura no porque la humanidad la hubiera conquistado, sino porque la humanidad la había hecho inconquistable. La última lección había sido aprendida. Algunas guerras nunca deberían librarse, porque la única forma de ganar era negarse a librarlas. El dominio había pasado 500 años preparándose para una guerra que terminó antes de comenzar. La humanidad había ganado no por fuerza o astucia, sino por el simple acto de hacer de la galaxia su hogar. La mayor victoria fue enseñar a todos los demás que la conquista era inútil cuando no quedaba ningún lugar por conquistar que no perteneciera ya a alguien que lucharía por él.